Hola, somos Chris y Jess. Entre tantos intentos por entender lo que pasaba en nuestras vidas y cientos de pláticas de acompañamiento interminables, creamos este podcast donde hablar y seguir aprendiendo de la vida será un espacio seguro para ti y para nosotras. Porque nos encantará que nos acompañes tú también. Hello. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rebeca y Olivia. Después de darnos un super break. Que hacía mucha falta. Sí, que la necesitábamos. Hemos vuelto. Y hoy tenemos de invitada a Circe. Bienvenida. Hola. Hoy vamos a hablar sobre la felicidad y de cómo cuando éramos niños nos sentíamos o vivíamos la felicidad más intensamente. Estuvimos reflexionando, Jess y yo, en una llamada. Pues, ¿cuál era la última vez que nos habíamos sentido felices? Que nos habíamos sentido felices y empezamos a reflexionar, a analizar que, pues, cuando éramos niñas éramos muy felices como muy constantemente y ya cuando crecimos como que son contadas las veces. Sí, nos costó encontrar como ese lugar o ese recuerdo que nos llevara a esa sensación de felicidad. Sí, yo pienso que, como lo mencionaba en el live, cuando somos adultos, nuestra mente está enfocada en otras cosas y perdemos esa brújula de felicidad de cuando éramos niños. Entonces ya es como que estamos más preocupados así de que pues, hay que pagar esto, tenemos que hacer esto, hay que cumplir con las obligaciones, todo. Y sobre todo cuando somos mamás también se nos va el hilo. Que vivimos momentos muy felices con los niños, pero como persona es como, hace mucho que no me río con tanta fuerza. Que te duele el estómago con esa risa. Sí. Son muy pocas las ocasiones. O también vivimos en el pasado, culpándonos por el pasado, preocupados por lo que no hicimos, por lo que no fuimos, por lo que no tal. Entonces vivimos como entre el pasado y el futuro. Y no vivimos el presente. Sí. Yo les quiero decir una frase que encontré. Ya ven que soy la de las frases. Y hoy les traje esta de Camila Nobile. Y es como un tipo de reflexión o meditación. Y dice así: tómate un minuto para volver a ti, para volver a conectarte con aquello con lo que soñabas cuando eras pequeño. Dale espacio a tu creatividad, dale lugar al amor que tienes para dar. La vida es una sola, pero las oportunidades son infinitas. Siempre puedes volver a empezar. No dejes de buscar, de hacer, de intentar, de abrir el corazón. Tu existencia es un viaje. Disfruta de todos los paisajes. Y es que Qué bonito. Nos perdemos de pronto en todo esto que estamos platicando. Circe, ¿en qué te pierdes últimamente? Que no, o tú sí vives como esa felicidad más constante. Yo creo que primero hay que definir qué es felicidad, porque es una pregunta que quería hacerles, porque es muy personal, ¿no? O sea, ¿qué es felicidad para cada uno de nosotros y de nosotras? En cuestión a qué también, sobre qué parámetros medimos, y usaron una palabra bien importante, ¿no? De la diferencia que existía cuando estábamos en la niñez y ahora en la adultez. Respondiendo a tu pregunta, pues es a ratos, o sea, si es como, si tengo que responder, yo diría ratos, en momentos en los que profesionalmente me siento muy satisfecha y entonces estar en la labor profesional, pues sí es algo que me hace a mí como muy, muy feliz, conecto conmigo, que eso es lo más importante que mencionaban, cuando eras niña, pues estabas muy en conexión contigo, con el entorno, con tu cuerpo, con el aquí y el ahora, no estabas pensando en el futuro ni en el pasado, que es algo que mencionaron, ¿no? O sea, tú dijiste, estamos como viviendo mucho en el pasado, basándonos en la culpa, a lo mejor en justificar o entender situaciones que todavía nos están dando vueltas, pero encontrar algo, o sea, aunque sea chiquito, detrás de cámaras hablábamos sobre que en esta semana ya no irnos tan lejos nos había hecho felices, y Jess compartió una historia muy bonita con su hija. O sea, fue un momento que le puede descartar todo lo demás de la semana y definirlo como feliz.
pero creo que la emoción de la felicidad, como cualquier otra, pues es efímera, o sea, no es como algo que tenga que ser constante, somos matices de emociones, pero sí reconocerla, porque a veces también como que se nos hace más fácil quedarnos en la emoción negativa. Sí. También, o sea, digo negativa pensando que no nos hace un bien como estar mayormente tristes o enojadas, pero sí, la que la vibración nos baja un poco, ¿no? Con ese tipo de emociones. Yo creo que cuando somos niños, aparte de que estamos más conectados con nosotros mismos, no tenemos noción del tiempo. Entonces, también es por eso como que vivimos más intensamente en esa etapa y todo es como, es el momento. Y sí, retomando lo que comentabas, o estamos en el pasado o muy pendientes del futuro. De las responsabilidades, de todo lo que hay que hacer. Sí. Creo que sí deberíamos de vez en cuando como que tener ciertas meditaciones para conectarnos, así de, a ver, ya estoy como muy estresada, muy ansiosa, conectarte con el presente y darte ese momento quizá antes de dormir o cuando vas manejando, no sé, cualquier tipo de actividad, pero para conectarte y centrarte en este tiempo, ¿no? Eso yo a veces lo hago. Sí, sí. Y también siento que, fíjate que en pláticas con amigos o con, no sé, con otras personas, me doy cuenta de que muchas veces huimos del mismo presente. O sea, no sé por qué, es como si al huir del presente entonces no enfrentáramos las cosas y es como más fácil voltear hacia otro lado. Y creo que también eso es muy importante, o sea, atrevernos a vivir el presente y querer hacerlo. Y también de los niños, yo me pongo a pensar en cuando yo era niña, ya hace bastante, que muchas cosas de las que me hacían feliz eran muy pequeñitas. O sea, era algo tan básico como, digo, la lluvia me sigue haciendo feliz, pero en ese momento era como, wow, está lloviendo. Entonces, creo que la capacidad de asombro que vamos perdiendo, o sea, o que la vemos como tan normal. Cotidiana. Ajá. Y creo que eso, como si nos acostumbráramos a lo bueno, por así decirlo, o a lo bonito, y que ya pasa desapercibido. Que dejamos de apreciarlo porque pues ya lo tenemos tan aprendido. Sí. Pero fíjate, tú dijiste algo bien valioso. Todavía me sigue sorprendiendo la lluvia. O sea, todavía existe esa emocioncita que vives desde niña. Yo, por ejemplo, les comparto, incluso a veces yo misma me cuestiono y digo, tengo 30 y tantos años aquí en la Tierra y cada que la veo la luna llena, roja, amarilla, así en todo su esplendor, me quedo embobada y la veo y me gusta. Digo, como nunca me canso de verla, de admirarla y de decir, wow, que puedo presenciar esto. Entonces sí digo, creo que nunca me voy a cansar de eso. Y es como esos momentitos de conexión y de aquí y ahora, donde te quedas viendo fijamente algo. Digo, es a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero es algo que a mí me pasa. No, está increíble. Sí. Creo que, como que lo normalizamos tanto el día a día que ya es como, bueno, sí, amaneció o atardece. A mí me encanta, por ejemplo, ver los atardeceres. Es algo como que lo veo y siempre voy a hacer de que, mira, ¿ya viste? O la luna también. Lo de la lluvia, o sea, por ejemplo, ahora que fue mi cumpleaños, yo siempre tengo recuerdos de niña que llovía para mi cumpleaños, entonces era de que eran las primeras lluvias de la temporada y era la lluvia, o sea, ya sé que viene mi cumpleaños. Y este clima a mí me encanta. Entonces, son recuerdos que de pronto los vas reavivando y te conectas y te sientes como feliz, agradable y tranquilo. ¿Y no será también por eso que, a ver, los recuerdos que tenemos de la infancia los guardamos como con mucho aprecio? Entonces, o sea, me fijo que ahora cuando hay momentos que me ponen muy contenta, a lo mejor no los vivo con la misma intensidad. O sea, que yo me acuerdo que de niña era como mucha energía desbordada en esa felicidad y ahora es como, sí, qué padre. Bueno, y entonces ahora, ¿sabes? O sea, como que dura unos segundos y es como muy superficial. Pero ¿no será que también es porque tendemos a, digo, no sé, tendemos como a
a romantizar, por así decirlo, las memorias que ya pasaron. Sí hay una realidad en que alteramos, idealizamos un momento. O sea, a lo mejor no es realmente como pasó. No significa que lo hagamos todavía, lo adornemos, pero sí le damos como un valor muy, muy grande, ¿no? O sea, a veces no sé si vuelven a ir a un lugar desde su niñez y dicen, ay, lo recuerdo más grande y lo recuerdo más bonito y lo recuerdo más colorido y lo recuerdo más, porque así se quedó a lo mejor de lo que tú estabas sintiendo o viviendo en ese momento. Y no significa que esté mal. O sea, al final es como la emoción que se queda con ese la recuerdo. Melancolía. Ajá. Pero sí tendemos a magnificar a lo mejor el momento. Que no, que digo, al final no está mal, o sea, no es malo, ni nos vamos a empezar a buscarle como lo negativo al momento para que no sea como creemos. No está mal, o sea, pero sí, eso sí es cierto. ¿Sabes a mí que me encanta de cuando veo a los niños, que era como lo que decías? Cuando veo que a veces están pasando por algo súper triste o están súper enojados y en un segundo o dos se les pasa y ya están felices otra vez. Me asombra esa capacidad que tienen los niños, o sea, y la admiro mucho, porque uno a veces sí vive encerrado como en los sentimientos, como decías, en los sentimientos negativos sobre todo, y me encanta ver eso en los niños. Sí, de adulto ya es uno más aprensivo y se queda como con esas emociones no tan bonitas. Sí, los niños, ay, sí. También yo lo veo con mi hija y es de que, no sé, o llora o se pone triste de repente y es de que ya no pasa nada, un abrazo y sí, mami. Se le pasa. Sí, ya que ahora es como te dura varios días, ¿no? Sí. O un mes. O un mes. Sí, es que eso es lo valioso de los niños, que que perdemos nosotros quizá en la vida adulta, la sensación de que un nuevo día es una nueva oportunidad, una nueva aventura, una nueva forma de, no alcancé a hacer esto, pues lo voy a hacer este día y seguir descubriendo. Y sí, tú decías, ya normalizamos todo y es como de, ay, qué padre, ya no te emocionas. Y ahí entra una pregunta muy importante, porque yo quiero ver esta nueva generación de niñas que va creciendo siendo muy libre, con sus emociones validadas, cómo van a estar en la edad adulta, porque a nosotros creo que, bueno, al menos en mi caso, y lo veo mucho en terapia, hay personas que, es que yo cuando era niña, así me dicen, es un ejemplo, veía un desfile y me emocionaba muchísimo y gritaba y hacía ruidos y movimientos con mi cuerpo. Y ahora de adulta, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Y siempre pregunto, pero ¿por qué estaría mal que lo hagas? Y ahí empiezan, es que cuando mi mamá me dijo y es que cuando alguien más me dijo, ya era como, pues no te emociones por eso, o ay, ¿cómo te va a dar gusto eso? O no es para tanto. Y entonces esas cosas nos empiezan como a reprimir esas emociones y decir, sí es cierto, no es para tanto, y ya te quedas como en el, qué padre, en lugar de sacar toda el desborde de la emoción, la euforia justamente. Entonces eso también es una pregunta muy importante. Realmente no quiero sentirlo porque me enseñaron, porque aprendí, o ya no siento igual. Creo que esa es una pregunta muy importante que nos podemos empezar a hacer. Fíjate que, perdón. No, adelante. Fíjate que yo quisiera compartirles algo. Cuando yo era niña, yo me acuerdo que mi mamá, o sea, yo veía a mi mamá y era la persona más fuerte, o sea, de verdad. Y entonces a veces me daba cuenta que lloraba porque la veía salir como con los ojos rojos, o se le ponía muy rojas las mejillas. Entonces la veía y me daba cuenta que había llorado. Pero yo la veía y la veía tan entera, aquí no pasó nada, todo bien. Y hubo un tiempo que pasó por una situación complicada de salud y entonces ella me empezó como a preparar por si algo más pasaba. Y en ese tiempo yo, o sea, veía a mi mamá que le decían, es que probablemente tengas un cáncer de piel, probablemente no la cuentes. Y yo la veía muy entera y decía,
ay, es que mi mamá no siente, o sea, a mí como que me causaba mucho, no sé, como conflicto verla así. Entonces yo la veía tan bien que yo lo que hacía era irme a llorar a otro lado para que ella no me viera, para que yo no la fuera a hacer sentir, o sea, si ella ya estaba bien, porque yo le iba a dar un malestar. Entonces ella no se daba cuenta que yo lloraba, ella no se daba cuenta de nada. Y ahora que justo les comentaba, detrás de cámaras, que esta semana ha sido, bueno, regresando a lo de mi mamá, antes de meternos ahí, yo, lejos de verla como una persona humana, o sea, digo, a ver, obviamente sí, pero la veía como un ejemplo inalcanzable. Yo nunca voy a poder ser así fuerte, yo no, porque yo sí siento, yo sí lloro, yo, ¿sabes? Y entonces ahora que no han sido unas buenas semanas, y hubo un día que digo, o sea, a ver, que mi hija entró y me vio llorando y entonces dije, ¿qué hago? Entonces tuve la opción, o sea, es como, aparte lo piensas muy rápido y tuve la opción de no pasó nada, y hacer de cuenta que todo está bien. Y entonces opté por explicarle a como ella pudiera entenderlo y le dije, es que mami también se siente triste, mami también así. Y bueno, ella me consoló, me abrazó, se quedó, no, siempre está hablando, siempre está jugando y en ese momento ella estaba callada, acostada, abrazando. Ahí así. Estaba empática. Sí. Y recuerdo que me dijo, ¿puedo hacer algo por ti? Yo dije, o sea, me sorprendió mucho esa reacción y no decía nada. Entonces, al día siguiente le pregunté que qué había pasado en ella con esta experiencia. Y me dijo que, fíjate, esto sí me impresionó mucho porque recuerdo que yo sentía lo mismo y me dijo, es que yo pensé que los adultos no se sentían tristes. Que solo yo o que solo los niños. Porque claro, siempre estamos buscando reprimir, bueno, no siempre, pero las emociones de los niños, que ellos las llegan a ver como muy negativas. Y creo que, o sea, digo, tampoco es como que siempre me vaya a ver desbordada llorando, pero creo que es una muy buena forma de enseñarles que todas las emociones son bienvenidas. A cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida. Sí. Con este enfoque y estas reflexiones de la felicidad, creo que, o sea, sí nos enfocamos muchísimo en ser felices, pero creo que también tendríamos que voltear a ver de qué tanto te permite sentirte triste, ¿no? O sea, que no es nada malo y es validar las emociones, porque después de ese reconocimiento de esa emoción puede venir la felicidad. Entonces, como que creo que deberíamos también como en verla más, aceptarla más, porque es muy común de cuando te dicen, no estés triste. Es como, sí, ya se me quitó. O pasó algo ahí en la familia y hicieron un comentario de, no estés triste, tú no eres así, tú eres muy fuerte. Entonces se lo están diciendo a una persona en mi familia. Entonces me quedé pensando y dije, ¿por qué no es tan validada la tristeza? O sea, ¿por qué no la validamos? Es triste. Que es incómodo. Es incómodo. Sí, es incómodo, pero es como, o sea, sí todos te quieren ver feliz, pero también se vale estar como en tu cuevita emocional, así como lo estábamos platicando, que digo, yo personalmente estuve en una cueva emocional de pasando y digiriendo esas emociones que no eran tan positivas. Sí, pero siento que a la gente también le cuesta mucho, o sea, manejar tanto tu propia tristeza como la de los demás, porque si ves a alguien triste es, híjole, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo pero es precisamente porque uno no la sabe reconocer, entonces ¿cómo le voy a tratar la tristeza a alguien más si yo misma no me sé tratar mi tristeza? Exactamente, y eso te iba a preguntar, o sea, también positivas, ¿no son positivas para quién? Porque también es súper válido que uno sienta tristeza, que uno sienta enojo, que uno sienta frustración, que uno se sienta decaído por diversas cosas que pasan y es súper sano también, como dices tú, meterte en tu cuevita emocional y decir, ¿sabes qué? No quiero ver
ahorita por unos días a la gente, mientras no se convierta en meses y meses. Ahorita no quiero ver a nadie, no tengo ganas de salir, quiero quedarme en mi casa y pensar y sentir, permitirme sentir lo que estoy atravesando. Pero también es eso, a los demás les incomoda, sobre todo si tú has tenido una figura dentro de tu familia como de tienes que ser fuerte, pero ¿por qué? Porque tienes que. O sea, ¿en dónde dice que yo tuve que asumir esa responsabilidad? O sea, claro que también, sí soy fuerte y eso no significa que por ser fuerte no pueda sentirme cansado, cansada, triste. Y ahí viene también algo que estoy recordando, que el estar triste no significa ser débil. Para nada. Y muchos creemos eso y siempre está nuestra coraza de, no, yo no soy débil, yo soy fuerte, y traemos esa presión siempre externa, pero nunca validamos lo que realmente sería como lo importante que somos nosotros. Y ahí empieza la desconexión con nosotros y donde ya vamos perdiendo como el rumbo hacia sentirnos felices. Porque cuando nos podemos sentir enojados, frustrados, tristes, estas emociones que dicen negativas o que a la gente incomodan, y no las queremos reconocer, generalmente, ¿qué hacemos? Las evadimos o nos empezamos a saturar de actividades. Sí, eso. Me meto a un curso de esto, trabajo horas extras, tengo varias actividades, me empiezo espacio a eso. me empiezo a responsabilizar incluso de otras personas, o sea, de que necesito tener la mente ocupada porque si no, empiezo a pensar, empiezo a sentir y eso no me gusta, entonces aparece en la noche. Ahora sí, hace poquito alguien me preguntaba, ¿por qué siempre en la noche es cuando empieza la cabeza a estar ahí rumiando? Porque ahí estás conectada contigo. Ahí ya no hay ruidos externos. No puedes escapar de ti. Ya no puedes escapar. Entonces tienes que prestarle mucha atención a lo que te está diciendo tu cuerpo, tu mente, todo lo que aparece es muy importante. Y sí, la noche pues es el espacio pleno para poder. Tendríamos que descansar, pero si en el día no nos permitimos descansar y sentir, pues claro que no vamos a poder dormir y descansar. Entonces sí, hay gente que incluso ha dicho, yo estoy bien así desconectada porque yo no siento, yo soy muy fuerte, yo soy esto, yo soy yo soy de hierro. Y incluso se romantiza ese tipo de personalidad. Es como el ideal, sobre todo en los hombres. Sí. Hombres heterosexuales. Entonces, que ahí es donde entra más la depresión oculta, en el machismo, ¿no? Y la misoginia, todo eso, que luego son temas más complicados. Más complicados, pero fíjense cómo solamente una simple cuestión de no conectar con uno mismo desencadena un montón de cosas. Hubo un problema técnico, pero regresamos. Y entonces, a ver, Circe, a mí me gustaría saber qué se puede hacer como para estas personas que se encuentran muy cerradas en su caparazoncito. ¿Cómo pueden abrirse a las emociones? Porque también es importante que en algún momento, si están dispuestos, pues lo hagan. Sí, y ahí les vamos a hacer otro comercial porque creo que eso se conecta mucho con el primer capítulo que hice con ustedes de los apegos. Sí. O sea, ahí entran muchísimo los apegos para que vayan y se den la vueltita. El contexto. Primero, no es una tarea fácil, o sea, no es como de un día para otro, ay, me lo quito y ya siento. Es un trabajo, lo primero es como reconocer en qué momento de mi vida yo me puse ese caparazón o me puse esa herradura, me puse esa, ¿sí es herradura, no? ¿Sí? ¿Herradura? Sí. Armadura, sí. Esta armadura de hierro, quería combinar ahí las dos palabras, esta armadura o este abrigo protector, como le quieran llamar, donde escondimos las emociones. O sea, ¿en qué momento empezó esto? ¿Fue en nuestra niñez? ¿Fue en nuestra adolescencia? ¿Fue después de una ruptura? ¿Fue después de qué momento? Identificándolo, es bueno empezar a trabajar con pequeñas acciones. O sea, todo es de poquito en poquito, un pasito a la vez. Y es haciendo algo que te gustaba, que conectar con, híjole, este término muy, muy cliché de tu niño o tu niña interior, que disfrutabas hacer mucho, o sea, que era lo que te fascinaba. Ay, me gustaba mucho ir a sentarme en una banquita
a ver el atardecer y todavía siento que me gusta, pues hay que hacerlo. O sea, literal una tarea de dedicarle 20 minutos al día a eso que te gustaba y que te puede volver a gustar, o a lo mejor ahí conectas con otra cosa, pero es de poquito, es como ir a cuentagotas y cada paso que das, celebrártelo otra vez con algo que te haga sentir bien. Malamente, o sea, cuando siempre en terapia hablamos de la celebración, como buena cultura mexicana es ir hacia la comida, ¿no? Así de, me voy a ir a comprar un helado, me voy a ir a comer una pizza, me voy a comer algo que tenía muchas ganas de hacer. Pero no, o sea, puede ser con otra cosita de me voy a ir a caminar al centro, me voy a ir al cine sola o solo, o sea, pequeñas cosas, pequeños logros que tú puedes hacer que te reconecten. O sea, creo que una muy buena tarea es ir al cine. Solo. ¿Lo han hecho? Sí. Sola, creo que sí, una vez. Te conecta y ves hasta la función, la película diferente. Diferente. Sí. Yo les voy a compartir lo que hice el 30 de abril. Con eso del cliché de conecta con tu niño interior, fue que, o sea, estaba como muy reflexiva y dije, ¿qué le gustaría a la Cris de hace años hacer el Día del Niño? Porque pues yo estaba muy enfocada en festejarle a mi hija, pero dije, ¿y yo? O sea, yo sí, o sea, me gustaría. Y me acordé de los lugares o lo que hacía cuando festejaba el Día del Niño, o los lugares que me hacían sentir esa felicidad, como que estaba tranquila y me gustaba ir. Y me fui aquí en Morelia, hay un centro comercial que tiene años, que se llama Plaza Fiesta Camelina. Y me fui y dije, tengo ganas de pasar por esos mismos pasillos. Yo sé que todo está diferente, pero había una fuente que estaba así como una fuente cónica, que bajaba el agua así como súper despacito y me encantaba porque, o sea, yo iba así corriendo por el pasillo a encontrar esa fuente. Entonces, esa vez, quise ir sola, no pude ir sola, y al final le dije a mi hija, oye, ¿me acompañas? Quiero ir a tal lugar. Sí, y entonces en el trayecto, en el camino, le iba platicando de que, mira, yo iba y así y hacía. Y entonces fuimos y ya le empecé a platicar. Le dije, mira, por esta rampita yo me iba corriendo. ¿Y por qué corrías, mamá? Y así me iba platicando. Y estuvo muy linda la experiencia porque fui, recorrí y le iba platicando también a mi hija. Y mi hija dijo, fue el mejor día de mi vida, mamá, porque le regalaron muchas cosas, le daban juguetes, dulces por el Día del Niño. Yo, qué padre. Y sí, eso también me recordó cuando era niña de que también era padre salir el Día del Niño porque te daban cosas, te regalaban cosas. ¿Y para ti también fue un gran día? Sí, porque pude ir a oler, porque huele, esa plaza huele todavía a eso. Entonces pasan los años y fue como conectar con muchos sentidos y aparte pues mis memorias y vivir esa experiencia, pues estuvo padre. Es como verlo desde otros ojos, ¿no? Sí. O sea, reconectar con verte a través de ti. Sí. Puede ser, eso también es muy bonito. Me y encantó. Sí, ese tipo de actividades son como las que te van reconectando contigo. Hay una, yo le puse el ejercicio de la pizza. Se los voy a platicar aquí. Es un ejercicio en el que tú conectas con todos los sentidos, porque lo primero que tú tienes que hacer para conectar contigo, pues es ir conectando con todos tus sentidos, de poco a poquito. Y una cosa que a veces siendo personas adultas, algo que hacemos rápido a la carrera siempre es lo más básico y necesario. Bañarte, ya lo haces a la carrera. A veces ya como que el fin de semana te tomas más tu tiempo, pero generalmente es como de rápido. Comer, también solemos comer muy rápido, porque es como tengo que apurarme, tengo que ir a esto, tengo que hacer lo otro, tengo que recoger, o nada más me dan cierto tiempo en el trabajo para comer. Una actividad tuya, ¿no? Lo que tú tengas que hacer, aunque sea ir al banco, a veces ya estás apurada porque hay fila, entonces ni siquiera ahí estás aquí y ahora. Y entonces una cosa que es gasolina para nuestro cuerpo, que nos genera serotonina, o sea, todo eso es comer. Y al hacerlo a la carrera, ya ni siquiera lo disfrutamos, no nos llenamos, no quedamos satisfechos ni satisfechos. Entonces, este ejercicio, yo le puse de la pizza
porque a mí me gusta mucho la pizza, ¿no? Entonces fue por eso que yo pero ahora sí que se lo pueden imaginar con lo que ustedes quieran. Hay quien dice, no, pues un menudo, un pozole, unos taquitos, con lo que quieran, pero el chiste es con todos los sentidos. Primero, pues tú te imaginas qué es lo que quieres, ¿no? Es como esta visualización, quiero una pizza, se me antoja una pizza de pepperoni. Entonces, llegas al lugar y pides tu rebanada de pizza, y cuando te la entregan, bueno, tú de entrada lo primero vas a escuchar, ¿no? Vas a escuchar cómo meten la pizza al horno, que se empieza a cocer, a hornear, y escuchas, ¿no? Empiezas a conectar con el espacio. Estoy en una pizzería, huele a pan, a comida italiana. Luego haces como conexión con la vista, te la entregan, la ves y dices, ay, qué rico, ¿no? Ya se me está haciendo agua a la boca. Veo que puede ser esponjosita, que puede ser delgada, a la leña, etcétera, y ya conectas con esta parte de la vista. El olor, ¿no? Bien importante. Lo hueles, te das cuenta que cómo huele el queso, cómo huele el pepperoni, cómo huele el ingrediente que tú quieras. Y pues ya te lo llevas a la boca, lo pruebas y entonces sí empiezas a conectar con todos los sabores. Ay, el queso está muy fuerte, la masa está muy delgada, y sientes también, ¿no? Ahí está el tacto cuando la tocas, cuando te la llevas a la boca y truena o está muy suavecita. A veces me está haciendo agua a la boca. Pero fíjate cómo vas conectando y vas estando en el aquí y el ahora. Vas sintiendo con los 5 sentidos, estás aquí en el ahora, y cuando menos te des cuenta, pasó un rato, te desconectaste de todo lo demás y estás contigo, y una simple rebanada de pizza te deja satisfecha. Feliz. Y satisfecho. Y feliz. O sea, dices, wow, o sea, ahora sí ya no me tengo que acabar una caja completa, estoy contenta con esto, y me queda una sensación de bienestar conmigo mismo o misma. Entonces, ese es un ejercicio de los que a mí particularmente me gusta dejar para ir conectando contigo. Qué padre, sí. Porque te comes la pizza con todos los sentidos, ya no nada más con el gusto. Sí, y no estás a la carrera y comiendo mientras estás pensando, mientras estás scrolleando, mientras estás como en otro... consciente de lo que estás haciendo en ese momento. Aquí y ahora. Sí, qué padre. Bueno, pues yo creo que con este ejercicio finalizamos el episodio del día de hoy. Nos llevamos reflexiones muy, muy buenas, y creo que la felicidad la podemos decir que radica mucho en estar conectados con nosotros mismos y vivir el presente, ¿no? Hay otras cosas, otras emociones también, pero justo con el tema que estamos hablando de hoy, podríamos como cerrarlo de esa forma. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.